Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya que por primera vez tenemos en el canal a Enrique del canal Exponiendo la Verdad, que nos va a acompañar en un misterio muy interesante sobre el llamado primado negativo, el cual es célebre nuestro amigo Enrique por sus detalles. ¿Qué tal estás, Enrique? Perfecto, hermano. La verdad es que de lujo, estando y compartiendo espacio contigo, tío. Gracias de corazón por invitarme a tu canal. Sé que eres una persona que además se implica muchísimo en las investigaciones y que valores así mi investigación, de verdad te lo agradezco de corazón. Claro, pues yo agradecido de que hayas aceptado. Y bueno, la gente puede pensar que, bueno, por tener ideas distintas, ya que compartimos ideas distintas en diferentes temas, que nos tenemos que llevar mal, y eso no es así. Una cosa son las personas y otra cosa son las temáticas. Y en este caso, la temática del primado negativo es una temática que yo concuerdo plenamente contigo. Y es más, es una temática que programa a la población. Porque estamos hablando de que con las películas hay mensajes secretos en ellas que intentan dirigir la conciencia humana hacia determinados eventos. Enrique, ¿qué nos podrías contar como primera definición de lo que es el primado negativo? Bien, el primado negativo es decirte la verdad entre argumentos dramáticos o de comedia, para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican. Tenemos dos tipos de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita es aquella que podemos recordar los eventos con total nitidez, como el día de nuestra boda o momentos importantes en tu vida. Pero la memoria implícita es una memoria sentimental. Y lo más importante de todo es que no recuerdas los eventos que la generaron, con lo cual no hay capacidad reflexiva por parte del televidente. Entonces es muy efectivo. Mucha gente ha hablado muchísimo del término de programación predictiva, que es muy acertado, porque realmente te están poniendo delante de tu cara lo que va a ocurrir. Entonces, tal cual como la misma expresión dice, programación predictiva. Predice lo que va a ocurrir en el futuro. Pero claro, ¿qué es lo que provoca la programación predictiva? Pues la manipulación del proceso cognitivo llamado primado negativo. Para eso se utiliza. Por eso que son términos complementarios, y lo quería dejar aclarado, no excluyentes uno del otro. Lo que pasa es que el primado negativo hace referencia al proceso cognitivo, es decir, a nuestro sentimiento, lo que nos genera precisamente lo que estamos viendo. Yo esto lo veo muy claro cuando la CIA utilizó, aparte de programas MKUltra, utilizó grandes personajes como los Beatles, por ejemplo, porque se dieron cuenta de que habían masas de miles de millones de personas que seguían a varios individuos, que hacían música. Claro, utilizar su música colocando mensajes subliminales para diferenciarlos o enaltecerlos en diferentes sentimientos políticos, tal vez podría provocar que determinadas elecciones, por ejemplo, fueran o derivaran hacia un lugar u otro. Eso es interesante, pero luego también sirve para encubrir ideas. El primado negativo más básico que hay es la película Men in Black, Will Smith. Los hombres de negro, ¿no? Es algo de risa, es algo de extraterrestres, de burla, de una agencia del gobierno que aparece para intentar mediar paz. Pero los hombres de negro siempre ha sido algo real, que empezó a hacer mucho ruido y la gente vio que el gobierno tenía algún tipo de plan para encubrir algo muy gordo que era la temática ovni extraterrestre. ¿Cómo limpiar eso? Poniendo películas, haciendo que la gente lo vea como una broma. ¿Qué piensas exactamente de esto, Enrique? Pues lo cierto es que estoy completamente de acuerdo contigo, hermano. Y lo que tienen de inteligentes estas personas, porque realmente comprenden los procesos cognitivos a la perfección, es que siempre mezclan condicionamiento con primado negativo. El condicionamiento, para que la gente lo entienda, es decirte cómo quieren que pienses. Si les interesa que votes a determinado partido político, pues te encaminan a eso, diciéndote los beneficios que tiene
por ejemplo, votar a determinado partido político. Pongamos el caso de cuando nos encerraron con la medicación. Entonces, porque esto tenga un primado negativo y un condicionamiento tan evidente que la gente comprenderá los ejemplos que pongo. Entonces, ¿qué hicieron? Condicionamiento de la medicación, es decir, ponerte a profesionales y a gente muy reputada, pues diciéndote que es bueno que consumas la medicación. Y también los actores famosos fomentaban que tomaras la medicación, era bueno para tu salud. Eso se le llama condicionamiento, es decir, decirte los beneficios que tiene y además acentuar ese condicionamiento para que sea más favorable con tus personajes favoritos y así. Claro. Pero bien, luego está el primado negativo de lo que es realmente y de lo que podía hacernos esa medicación. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo para que la gente lo entienda. Podemos irnos a la película Contagio, en la cual le daban una medicación a los monos, que era la medicación número 33, y era cuando los monos morían. Bien, ¿qué efecto genera en el espectador? Cuando hubo un exceso de muertes este año en España, pues podíamos ver en Antena 3 que ponían la cifra del exceso de muertes, y podíamos ver que eran 33.000. Entonces, todo esto lo tienen estudiado. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque tú ya lo has visto previamente en tus series preferidas, en tus películas preferidas, en tus videoclips favoritos. Has visto cómo detrás de la medicación estaba el número 33, ya fuera en el timing, porque era en el minuto 33, o ya fuera explícitamente como en esta película, como acabo de poner el ejemplo. Pues bien, ¿qué pasa? La población que vio todo eso se albergó un sentimiento de rechazo a esa verdadera información, es decir, ¿quién está detrás de las muertes? El número 33. Todos sabemos que por el rito escocés, pues el número 33, dentro de las logias más importantes, sobre todo de Occidente, pues es como el máximo nivel. Por eso el 33 es la iluminación, el tener el conocimiento, el comprender la naturaleza de la realidad. Es uno de los significados del 33. Pues bien, lo que te están diciendo es que los iluminados, aquellos de las logias, aquellos que tienen el conocimiento y que son los máximos niveles dentro de las logias, fueron los causantes de ese exceso de muertes. Como tú tienes albergado en tu memoria implícita que la medicación que mataba a los monos era la 33, albergaste ese sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te lo explican. Con lo cual, cuando yo cojo y le digo a la gente, mirar, esto del exceso de muertes que te está diciendo en la televisión, que son 33.000, y que no tienen que ver con la medicación, pues la gente, ¿qué hace? Rechaza mi información, se enfada, porque ya vio cómo el 33 estaba detrás de las muertes previamente en las películas y en las series como V. Entonces, ese es el trasfondo tan profundo. ¿Por qué? Porque juegan con los dos. Una vez generado el primado negativo, yo te saco la historia distorsionada para condicionarte y decirte, no, ocurrió por esto el exceso de muertes. Y realmente te están poniendo que detrás del exceso de muertes está el 33. Lo mismo que te ponían en la película y se aseguran de que vas a tener ese sentimiento de rechazo cuando yo te explico la verdad. Entonces, por eso es tan complejo comprender los procesos cognitivos y ellos son verdaderos profesionales a la hora de utilizarlos. Utilizan el sesgo de autoridad. Te ponen el mayor de los expertos diciendo una mentira, pero como es experto te lo tienes que creer, ¿no? Porque es un experto, lo han dicho en la tele. Eso es un sesgo de autoridad que emplean muchas veces. Pero vamos más allá, porque este tema se vuelve muy complejo, ya que tocan los arquetipos, como bien describía Carl Gustav Jung. Nosotros soñamos, tenemos muchos símbolos dentro de nuestros sueños, pero hay unos determinados símbolos que son los arquetipos que todo el mundo tiene grabado a fuego en la consciencia. El miedo a la oscuridad, el miedo a una serpiente, tal, hay unos cuantos. Tocar esos sesgos, o esos arquetipos, perdón, es lo que hace la codificación de la consciencia humana hacia el futuro. Por ejemplo, hablar de la película White Noise, no sé si sabes qué película es. Por supuesto. Es hablar de un primado... Invito a la gente que vaya al minuto 33 y que la vea. Es que esa película, mira, hay muchos primados negativos, pero esta es una locura. Nos hablan de un tren cargado de mercancías peligrosas, químicas, que descarrila en Ohio, creando una enorme nube de productos químicos, justo
cuando esto ocurre. Ocurrió en Ohio. Claro, ¿cómo puede ser? Porque eso es algo que pasó, que coincidió en el tiempo, las dos cosas, los dos eventos. Sale la película y ocurre eso a la vez. Claro, uno decía, es una campaña de marketing, ¿no? Porque ha muerto gente. Exacto. Claro, ahí, mientras ocurría ese desastre químico, en la película distraían a la población con una televisión y aparecían ovnis. No sé si recuerdas esa escena. Y en la película les decía a la gente, mirar, nos están informando de que hay luces extrañas en el cielo. Y justo coincidió en la vida real que estaban derribando Estados Unidos globos sonda chinos que habían entrado en Estados Unidos, bueno, y también en Canadá, y hablaban de una oleada de ovnis. ¿Cómo coincidieron esas dos cosas en el tiempo? Es impresionante. Fue buenísimo, hermano, porque el primado negativo que tiene esa película es una locura. Yo, de hecho, tuve que hacer un vídeo aparte también para esa película porque es una locura. No solo con el timing, el minuto 33, sino que también los números del tren. También es muy buena. Esa película es muy buena y los diálogos a la gente le recomiendo que los estudie porque la película, mucha gente de la que la veía me decía, Enrique, muchas cosas no tienen sentido hasta que tenemos el conocimiento y te das cuenta de que realmente es una obra maestra de manipulación de procesos cognitivos. Y es así. Y con el fenómeno OVNI ha sido muchísima la manipulación, pero muchísima. Porque realmente el fenómeno OVNI esconde mucho detrás, pero muchísimo. Ya no solo que el gobierno tenga la tecnología y así, que ya todos sabemos que ellos tienen la tecnología, sino el hecho de que también hace que profundicemos más, que ya no solo se planteen los viajes como, digámoslo así, como nos los habían enseñado, sino también viajes interdimensionales, que nos planteemos si hay más dimensiones. Entonces, el tema OVNI es algo que realmente los de arriba temen, pero temen porque la apertura mental que puede tener la gente con este tema es muy amplia. Entonces, no es algo que, digámoslo así, lo dejen al azar. De hecho, es muy bueno eso porque tiene que ver con el proyecto Bluebeam y así, porque esa es otra parte. Tú, en tu opinión, hermano, ¿no es algo que crees que podrían llegar a hacer? El Bluebeam, por supuesto. Utilizarlo para controlar a la gente. Que yo veo el Bluebeam como una tecnología que cuando se planteó en estos temas hace ya muchas décadas, me pareció que concordaba con el tiempo en el que se planteó, pero ahora hay tecnologías mucho más modernas que no implican crear un holograma en el cielo. Podrían directamente implantarte imágenes en el cerebro con ondas. Y vemos el síndrome de La Habana, como causó varios problemas a gente de alto rango en el consulado. Pero hablo de una tecnología más avanzada que podría provocar un Bluebeam a gran escala, más allá de un holograma. OVNIs creados como hologramas, pues posiblemente hayan intentado convencer a la población de que hay cosas en el cielo cuando no las hay. Pero podemos retorcer esto mucho más. ¿Y si hay entidades ulteriores que vienen de otras dimensiones, que utilizan hologramas ellos mismos para despistarnos, mientras que están en otro lado? Podría ser también. Porque se han visto muchas luces que esos ovnis en forma de luz se mueven como si algo los estuviera proyectando, como si tú tienes un láser y lo mueves. Claro, velocidad luz instantáneamente para el que está abajo viendo el movimiento imposible de aceleración de esos objetos. Claro, si son proyecciones, perdón, no sé, es muy curioso. Es que es verdad, pero al final hay muchas variantes. El caso es lo que tú dices, porque vi el primado negativo en una película que era buenísima, se llama La Quinta Ola. Tiene un primado negativo exquisito, de hecho la niña sale en el 33 escapando en el estadio y tiene el 33 detrás. En el minuto 33 también diálogo buenísimo porque es cuando le implantan esa especie de microchip al chaval. ¿Y para qué eran? Eran precisamente para lo que tú dices, porque gracias a tener esa persona, ese chip, pues entonces podían hacer que su cerebro descodificara como que había unos seres de otra dimensión o aliens que estaban apropiándose de los cerebros de los humanos y al final conseguían enfrentar a los humanos contra los humanos con esa mentira. Entonces, lo que tú dices está muy bien traído. Además,
yo voy a analizar este fin de semana la película Atlas de Jennifer López, no sé si la viste, No. ahora en Netflix. No ¿No la la he viste? Pues es de transhumanismo a tope. Entonces, pone como estos escuchas que se ponen alrededor de la oreja y así, como estos cascos que te rodean la oreja y enganchan a tu cerebro y lo vinculan con la máquina. Entonces, en toda la película está el condicionamiento, aparte de todo el primado negativo que voy a sacar y así, pero está el condicionamiento de que te fíes de la máquina para que la máquina pueda ser más potente, más poderosa, que realmente tú tengas la posibilidad de estar más protegido si permites la vinculación. Entonces, es lo que tú dices, si ya tienes algo que ya ni siquiera te haría falta ni proyectarlo en el cielo porque pueden proyectártelo en tu mente. Claro. Y de hecho hay otra alternativa. ¿Y si el ser humano, en el principio de los tiempos, ya podía ver cosas raras en el cielo, pero desde la era moderna se han encargado de calcificar la pineal para que cada vez veamos menos? Porque yo he visto una relación entre tumores en la glándula pineal, en el hipotálamo, y la capacidad de ver cosas que otras personas no pueden ver. Y no son alucinaciones porque se ven en grupo. Claro, ¿y si ahora estamos en un proceso donde muy poca gente puede ver porque ya se han encargado de calcificar o cortar esa conexión que tenemos con lo que siempre ha estado ahí con nosotros en el cielo o en otras dimensiones? Es otra alternativa. Pero hablando de el tema del primado negativo, me viene siempre a la mente Stanley Kubrick, porque creo que él, antes de morir, dejó unas perlas muy buenas en sus obras. Muy buenas. Claro, todo el mundo conoce las obras de Kubrick, pero ¿cuál destacarías como la más importante de todas? Porque hay una de ellas que nos habla directamente de las logias Illuminati. Es que para mí esa es la obra maestra. De hecho, dicen que quitaron metraje, como ya estaba muerto, ¿sabes? Dicen que quitaron parte del metraje. No sé si es real, ¿eh? No sé si esto será cierto. Nunca se sabe. Ahora, ya con lo que nos dejó, ya a mí ya me llega, ¿sabes? No hace falta que me pongas más porque ya me llegó. Que, claro, hablar de primado negativo es hablar también de Kubrick, porque ahí dejó muchas cositas. Es que es buenísimo. En El Resplandor dejó cosas ocultas sobre el Apolo, las misiones Apolo, ¿eh? En una puerta porque había un número. Él tiene mucho que ver con eso. Entonces, cuando llegas tan alto, sabes cosas. Sea de un lado o de otro, sabes cosas. Pero me impresionó el nivel que él expresó en la película en Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, porque realmente es como lo viviría la gente. La gente no comprende cómo funcionan las cosas. Por eso yo digo siempre, tener empatía para la gente que no sabe de las logias Illuminati, porque la mayor parte de la gente no lo sabe. Y lo que más mola es cómo ponía el protagonista, que a pesar de estar con los ricos, él acababa de llegar. Era un doctor que era muy bueno, pero acababa de llegar. Y como buen, digámoslo así, doctor, pues lo necesitaban en ocasiones estas personas tan ricas y que son de alto nivel económico. Entonces es cuando él empieza a ver, pero mola el proceso de que él no se da cuenta y él solo va viendo cosas y dice, qué cosa tan rara, pero no sabe asociarlo, hasta que poco a poco va avanzando y al final acaba en esa fiesta comprendiendo que esa gente no solo hace orgías, sino que lo que está haciendo es algo mucho más profundo. Claro, recuerda mucho a la fiesta de los Rothschild, ¿no? Aquella que tenían unas máscaras muy extrañas, es casi sacado de ahí, exactamente. Tenemos el primado negativo de la película Damsel, acaba de salir hace poco, que fue número 1 también en Netflix, era de Millie Bobby Brown, ¿sabes quién es? La de Stranger Things. Hombre, no la he visto, pero conozco. ¿No viste Damsel? Pues te la recomiendo porque es primado negativo de principio a fin. De hecho, hacen lo mismo de ponerse las máscaras, llega al minuto 33 y van a sacrificar a Damsel. Son exactamente 13 personas, la 13 es ella, que la van a tirar para que se la coma el dragón, casualmente un reptil. Y lo mejor de todo es ver lo que tú dices, las máscaras de todos los que están allí haciendo el ritual para sacrificarla a ella. Todas las máscaras que están nos recuerdan a esas fiestas y aparte de eso tienen máscaras imitando a los reptilianos. Entonces, esta es una película de ahora. Es lo mismo. Una cosa muy importante que la gente tiene que entender en esta temática es la siguiente.
uno puede pensar, bueno, ¿y cómo la gente que hace estas películas, los directores, cómo van a saber secretos de grandes logias? Pues que miren la prensa, porque ellos mismos lo dicen. Fíjate, la isla de Epstein, actores, directores, cuánta podredumbre hay en Hollywood. ¿Cómo van a ser ellos mismos los autores de todo eso? Pues porque son ellos, o sea, forman parte de la élite, de las logias. Y es que el sentido de contar estas cosas es porque les da poder el símbolo. Los símbolos encierran ideas, las ideas moldean el mundo. Colocar una pirámide inacabada y el ojo del destino en un billete de $1 es símbolo de control, de que hay algo más allá de lo humano, de que el que está arriba controlándolo todo no tiene cuerpo, ni siquiera alma, yo diría. Pero, no sé, yo creo que la gente debe entender que Hollywood está podrido, pero fuertemente, y por eso se saben estas cosas. Yo estoy completamente de acuerdo, hermano. Lo que sí me gustaría decir es algo que he comprobado. Es que cuanto más me doy cuenta de cómo funcionan las logias Illuminati y demás, ya sean los masones, los Rosacruces, la Sociedad Fabiana, Skull and Bones, no importa la que sea, la logia que quieras de todo el mundo, te das cuenta de que realmente ellos se basan en un sistema de necesidad de información. Es decir, solo te dicen aquello que necesitas saber para contribuir a la logia. Entonces, nunca te dicen más allá. Entonces, tú puedes estar en una logia incluso y saber muy poco. Hay logias que incluso no saben nada, son logias, digámoslo así, de personas de dinero y que les interesa hacer negocios. Entonces es un sitio en donde todos comparten sus contactos, en donde todos dicen, vale, tú haces pan y yo tengo un hotel, pues tú me vendes el pan, yo te hago ganar a ti y luego tú me mandas a clientes a mí, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de las logias es eso. Ahora, cuando llegamos a niveles altos dentro de las logias más importantes, es cuando vienen los rituales de sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Cosas que son mucho más complejas y que vemos reflejadas en todas las películas, vídeos, series, videoclips, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es el trasfondo de esto? Lo que trato de decir a la gente es, como tú decías, como Eyes Wide Shut. Realmente el protagonista tarda mucho en darse cuenta dónde está metido y aun cuando se da cuenta, no acaba de convencerse de que si mataran a la chica por saber eso, aún tiene que darse cuenta y hasta el punto en el que mira la máscara justo en su sitio de la cama y dice, uy, esta gente es real, esta gente puede entrarte en casa mientras está mi esposa aquí durmiendo, podrían asesinarme o lo que fuera, esta gente es muy poderosa, no sabía dónde me estaba metiendo. Entonces tarda mucho. Entonces yo lo que me gusta decir es, para meter el primado negativo que meten en las películas, realmente hace falta pocas personas. Con que sepan 2 o 3 claro. de los más importantes, ya está. El resto te tocan un poco el guión, ellos ven que encajen para meter primado negativo y así, y luego tiene que saberlo pocas personas. El productor para meterlo en los minutos más importantes, etcétera, etcétera, y así. Entonces, me gustaría que la gente hiciera esa división porque siempre caíamos en lo mismo, Iván, y tú te acordarás porque empezamos hace mucho, tú sobre todo, y decíamos, todo el que tuviera el ojo tapado ya era Illuminati. Y yo no me comprendía. Claro. Pero, a ver, siempre hay modas, ¿no? Porque hay productores que no tienen ningún tipo de conexión con nada y dicen, mira, estos lo hacen, pues lo repetimos, que esto da dinero. Esto funciona, claro, exactamente. Hay de todo. Pero también, ¿sabes lo que sospecho que hay? Y no lo sé porque no tengo pruebas. Primado positivo. Algún director rebelde que diga, estos cabrones, esta gente está dentro de logias y de orgías y de cosas muy oscuras. Vamos a colar información para descubrirlos. Bueno, Stanley Kubrick haría primado positivo, quizás, porque murió porque estaba contando cosas. No lo sé, hermano. Yo empiezo a dudarlo. Hay varias cosas que no me encajan de Stanley Kubrick. Es una historia tan compleja que está metido en tantos lados y dejó tanta información. Claro, tú si haces esa reflexión, que yo también la hice, hermano, es algo que yo también lo tuve que hacer diciendo, por ejemplo, Eyes Wide Shut nos deja toda esa información. Podríamos verlo así y no como primado negativo. Pero ¿por qué yo me inclino a que sí es primado negativo y que realmente él no iba a abrir la boca en cuanto a decir lo explícito? Es decir, para mí sería algo novedoso y así si Kubrick hubiera dejado dicho y así.
oye, escuchar, hacemos esto y lo otro y esto existe y así. Eso hubiera tenido un impacto social porque Kubrick estaba muy arriba, que hubiera sido... Si Kubrick habla de logias, es que las logias eran reales. Pero no le dio ¿sabes? tiempo, se lo cargaron. Es que eso es lo que yo pienso, porque yo creo que lo que Kubrick iba a hacer es que iba a destapar cosas, pero fuera de las películas. Las películas tenía permiso porque generaba primado negativo. ¿Y por qué me baso en esto? Porque repasando toda su vida y así, te das cuenta que en las otras películas hizo lo mismo. Y era muy joven para estar metido y decir que los quería enfrentar. Porque se puede decir que como que estaba, no empezando su carrera, pero ya estaba despegando guay. ¿Sabes? Entonces, que haga eso con Ace Wide Shut cuando ya estaba al final, me hace pensar al 90%, que siempre dejo un porcentaje de la variabilidad que no, a que era primado negativo. Ahora, creo que él seguramente iba a hablar o tenía ya preparados vídeos para que lo soltara a alguien cuando muriera o algo así, ¿sabes? Ya. Y creo que todo ese plan se lo tronzaron. Hombre, yo creo... ¿cómo no se lo iban a tronzar? Si hizo una especie de plató para grabar un supuesto alunizaje, y eso es totalmente cierto. O sea, lo grabó. A otra cosa que lo implementasen en algún sitio. Es que es así. Pero y la sí. historia ya no solo eso. La historia es que realmente, al parecer, firmó un acuerdo conforme ellos no podían tocar sus películas hasta que él muriera. Es decir, él tenía como libertad creativa por haberle hecho ese favor al gobierno. Eso, al parecer, era lo que él había firmado. Al parecer. Entonces, me cuadra. ¿Qué pasa cuando todas las personas se hacen mayores? Y nos pasará a nosotros también, Iván, y todo. Sí. Cuanto más mayor te haces y más ves tu final, más quieres dejar tu legado. Y decir, mira, hermano, yo sé esto, tengo que contarlo porque se lo debo también a todos aquellos que me contaron a mí. Entonces, es como yo, me siento en deuda también con Tupac o con Bob Marley porque iba en contra de los Illuminati y así. Cuando Bob Marley dice explícitamente al que le estaba entrevistando, se ríe y dice, no lo comprenderías, pero la industria es satanista, apoyan lo satánico. Y dice, pero no lo entenderías. Y se pone así como diciendo, pero no lo entenderías. Ni te lo voy a explicar, ¿sabes? Porque no entiendes cómo funciona la industria. Anda que eso me recuerda mucho a Jim Carrey. ¿Cómo ha acabado Jim Carrey? Hablando ahí en un plató de televisión sin filtros, diciendo que están ahí, que ellos existen y que quizás están provocando el mal en el mundo. Show de Truman, ¿qué me puedes contar de esta película? Que nada más empezar se le cae un foco y en el foco pone Sirio, porque es la estrella Sirio. Simbología dogón totalmente de los seres que vinieron de Sirio. Creo que es una película que describe la realidad de ahora, el show de Truman. Es buenísimo, tío, es buenísimo. Y de hecho es que el show de Truman tiene tantas partes buenas, tío. Y aquí entra lo que hablábamos antes. Yo creo que él no tiene mal corazón. Yo creo que Jim Carrey es un actor muy bueno que explotaron al máximo. Sí. Y todo el primado negativo que hay en esa película, todo el condicionamiento, todos los procesos cognitivos que manipulan, creo, para mi punto de vista, que él no sabía que participaba en eso. Yo creo que por eso vimos esa transformación a medida que él fue haciéndose mayor y comprendiendo, ¿sabes? Es lo que decías, se hizo mayor y vio muchas cosas que no estaban claras de su carrera porque él, claro, siendo joven, pues aceptó papeles, se hizo famoso y supo llevar esa fama porque pudo romper el ciclo. Igual que Keanu Reeves. ¿También? Keanu Reeves, película Matrix, célebre en el primado negativo porque, claro... Hombre. Matrix es Matrix, eso no se puede Despierta en el minuto 33, es así. Mira el carnet de Neo, que tiene un número prohibitivo de decir Exacto. En internet. Pero bueno, Keanu Reeves... Con la fecha exacta. Keanu para mí hizo igual que tú, que dices con el show de Truman. Sí. Para mí hizo igual, se vio la transformación. Creo que se arriesgó un poco menos que quizá Keanu, pero sí que se le veía que cogía como... Se alejó de la industria, solo hago las películas, pero ni salen faranduleos ni en programas, ¿sabes? Como que se alejó, como que dijo, esto está corruptísimo. La vida de Keanu Reeves es digna de estudio, lo que ha sufrido ese hombre y lo humilde que es, porque totalmente hace cosas que ni siquiera pues podríamos ver en otros actores. Él coge el metro, él se sienta en un banquito, le da comida a las palomas, hace cualquier cosa
para intentar como rellenar un hueco en su alma. Como que ha visto algo y necesita rellenar ese hueco, volviendo a lo mundano, volviendo a desde lo más bajo, no subiéndole la fama, ¿verdad? Exacto. Al contrario, queriendo volverme a sentir normal porque cree que eso es todo fingido. Porque se dio cuenta al final de que aupan a quienes ellos les interesa por unos intereses que son profundísimos y que la mitad de las veces él ni sabía, y entonces él se siente utilizado. Para mí coincido plenamente contigo, tío. Y me gustaría preguntarte una cosa, porque pasa algo cuando dijiste el detalle de que caía la luz de Sirio en el show de Truman. Hay un detalle que a mí me encanta, creo que es un primado negativo excelente, porque siempre lo utilizan. Acabo de ver una película ayer que la estaba analizando y hicieron exactamente lo mismo. Siempre relacionan a los reptiles con Saturno y también con Sirio. Claro. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué en V, cuando le pregunta directamente la chica a los reptiles, bueno, pero vosotros ¿de dónde venís? Y coge el reptil y le dice, no, mira, venimos de allí, de Canis Mayor, de Sirio. Y te quedas así y dices tú, ¿por qué no repiten eso en las películas? ¿Por qué siempre están con lo mismo? En tu opinión, hermano, ¿crees que tiene algo que ver con los reptiles? Pues por supuestísimo. Antes de que se descubriese Sirio A, Sirio B y creo que Sirio C, y el tamaño y el peso, la cultura Dogon de Mali habló de estas estrellas y las llamaba Tolo, Potolo, y las dejó escritas en un enorme mural. Decían leyendas, su cultura, sobre estas estrellas, que bajaron los Nommo, unos seres que venían de esas estrellas, y estos seres tenían aspecto de anfibio, pez, reptil, bajan una esfera, la esfera se rompe y hay una historia muy rocambolesca. Pero el caso es que describían lo que pesaba las estrellas, no exactamente con números, pero sí que decían que era algo muy masivo, muy gigante. Claro, después, cuando se descubrieron científicamente, hicieron la relación. ¿Cómo sabían que existían estas estrellas si no se pueden ver sin tecnología? O al menos, ¿cómo sabían que una de ellas era ultramasiva, muy pesada, sin tampoco tecnología? Claro, las leyendas son muy antiguas sobre seres que bajaron de Sirio. No sé, yo creo que algo hay por ahí que luego han intentado transmitir en ese primado negativo en varias películas. Pero no quiero que se me escape el concepto de primado positivo. Danos tu opinión sobre esto. El primado positivo, y esto la gente lo tiene que entender fácilmente, precisamente se genera primado positivo cuando tú, al ver primado negativo en la televisión, pues lo descodificas porque lo sabes y tienes el conocimiento. Entonces, todo primado negativo lo conviertes en positivo con conocimiento. Claro. Porque yo saco los patrones de repetición. Y ahora te puse unos pocos ejemplos sencillos de todo, pero yo puedo cogerte, yo tengo más de 100 películas analizadas. Puedo cogerte todos los minutos 33 y comprobar cómo en todas hicieron lo mismo. Entonces, te quedas así y dices, tiene que haber un patrón. No puede ser que siempre coincida que en el minuto 33 el personaje despierte, que pase, que sacrifican a la niña, que siempre pase lo más importante justo en el minuto 33. Mira, ¿quién es el que está ahí con el cronómetro? Hay dos opciones y una es muy oscura. O realmente los que hacen estas películas en el 33 tienen acordado colocar algo, o han generado una especie de egregor, una energía que se hace que se alinee todo para que varias películas muestren en el 33 algo. Yo creo en esto. Yo creo que hay algo superior al hombre, superior al ser humano, que altera el futuro y que a veces con ese egregor oscuro o con ese tipo de pensamientos oscuros se confabula todo para que se alinee y en ese minuto ocurra. Sincronicidades oscuras, yo creo que es algo positivo, pues positivo no, posible iba a decir. ¿Tú qué piensas? Posible sí que es, y yo hace mucho ya que barajaba, porque yo siempre dejo un porcentaje de la variabilidad a las cosas, digámoslo así, que más se alejan de lo racional. Lo racional y lo que está estudiado es el primado negativo, ¿sabes? Ya estudié demasiado de primado sentimental, primado positivo, etcétera, etcétera, y así. Si nosotros queremos generar primado positivo,
Porque a mí me lo dice mucha gente y me dice, Enrique, soy como medio cineasta o productor y me gustaría generar primado positivo. Y claro, yo les digo, hay que tener mucho cuidado porque si el espectador no tiene el conocimiento y te está viendo y no es un documental, es una novela, si el espectador parte de que es ficción, lo que tú quieres presentar como primado positivo se va a convertir en primado negativo sin querer. Claro, porque él no está preparado. No es un documental. Si tú le dices, no, es un documental y lo que vamos a hablar es real. Entonces, eso va a generar primado positivo. Ahora, lo otro, si tú lo metes en una novela y luego el espectador no tiene suficiente conocimiento como para descodificarlo, le vas a estar sin querer generando primado negativo a esa persona. Entonces, esto es complejo y yo se lo explico muchas veces porque me dicen, bueno, y a mí me gustaría contar esta novela. Y yo digo, claro, hermano, hay muchos despertarán, pero es que va a haber otros que le vas a hacer el efecto contrario sin querer. Es verdad. Entonces, estos son factores a tener en cuenta. Y luego, otro porcentaje de la variabilidad, que es lo que tú dices de los egregors. El egregor, y al final ellos lo utilizan mucho porque saben que somos creadores, todos nosotros. Entonces, como nosotros somos creadores, tenemos la capacidad de crear, por eso ahora hay tanta gente con esto de el mindset y si tú crees que vas a lograrlo, tienes mucho más porcentaje de que lo logres, por supuesto es que es así. Sí. Si antes no lo crees, no lo puedes crear. Y esto te lo digo, Iván, esto es algo reconocido incluso en mi libro de psicología, recuerdo de primero. Ponía, creer no implica saber. Saber implica creer. Es decir, que ya por añadidura implica que lo crees cuando lo sabes. Mira. En cambio, cuando lo crees, no tienes por qué saberlo. A lo mejor es una creencia, a lo mejor tú crees en eso porque te lo contaron y listo. Pero es que cuando lo sabes, realmente ya lo crees. Entonces la gente tiene que entender cómo funciona la naturaleza de la realidad. Si nosotros lo creemos, hay muchas más posibilidades de que lo creamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú dices, si tú a la gente la condicionas a creer muchos en una cosa, hay muchas más posibilidades de que se dé. Entonces, por supuesto que puede haber una mano negra en otra dimensión, y aparte yo esto lo vinculo en varios aspectos, porque hay parásitos astrales, hay demasiadas dimensiones, digámoslo así, como para que solo nos centremos en una pequeña gama de frecuencias, que al final es lo que es. Lo que nosotros descodificamos con nuestros limitados 5 sentidos es una gama de frecuencias ínfima, que no llega ni al 0,1% de todo lo que existe. Y las pruebas están ahí, como los rayos X, los rayos gamma, y vemos que el cuerpo humano se puede descodificar de 1000 formas diferentes, pero nosotros los vemos así, de carne y hueso. Entonces, dime. No. Acaba, que ahora te comentaré. Es que esto es precisamente por lo que tú dices, que podría ser, y yo dejo un porcentaje de la variabilidad, pero ya te digo, pequeño, porque al ver tanto patrón repetido y todo, veo que hay una simetría. No solo encuentro en el minuto 33, encuentro muchos más detalles repetidos y patrones repetidos y simbologías repetidas en películas que van de cosas completamente distintas. Entonces, yo creo que hay un patrón y hay un conocimiento, igual que yo me di cuenta del patrón y estoy exponiendo el conocimiento, me quedo más con el 90% que está preparado, pero dejo un 10% así, a esa variabilidad de que puede ser que ya sea una entidad de otra dimensión o ya sea porque nosotros como humanos estamos generando determinado egregor que luego se ve reflejado en la realidad. Entonces, por supuesto que dejo ese porcentaje de la variabilidad ahí, porque es algo que no es para nada descabellado. Ya lo vimos con otras cosas, por ejemplo, con la creación del infierno, como lo contaban en la Biblia y así. Bueno, la Biblia que está corrupta por muchos sitios, porque la deshicieron 1000 veces, la pobre, porque realmente tiene mucho conocimiento bueno de la naturaleza de la realidad. El caso es que la reescribieron tantas veces. Mira, te voy a poner el caso, acabo de venir del Museo del Prado, la semana pasada fui a Madrid. Y claro, uno de los de seguridad es muy amigo, hizo un vídeo con él y todo, y él es artista. Pues me enseñó el cuadro del Bosco, que más me gusta, el del Jardín de las Delicias, en el cual encontré precisamente cómo el rey, al estar comiendo sus manos con la cabeza de halcón, igual que representaban al dios Hu, los egipcios, de ahí viene Hu-Man, Hu más man, más el hombre que era de la tierra ya, el normal, pero Hu, que era precisamente ese dios serpiente o con cabeza de halcón que lo pone el Bosco comiendo humanos. Lo interesante de eso es que pintado por encima, pues tapan al reptil saliendo de la glándula pineal y con el ser humano ya en su barriga. Bien, yo descubrí esto y rápidamente lo asocié a que
el Bosco se había tenido que autocensurar. Claro. Bien, hablando con mi amigo en el Prado, me decía Iván, fui a ver el Saturno de Goya, porque es algo que es muy importante para mí también. Creo que no hace referencia al tiempo, porque aparte en la vibración lo notaréis las personas que son sensitivas, hace referencia a los rituales de sacrificios humanos. Él está comiendo su niño, de hecho. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué me dice Enrique? Mira, a mí me dijo una persona que entiende mucho de arte y que vino por aquí, que este cuadro está manipulado y mira cómo te lo voy a enseñar. Y me empezó a señalar en la pierna del Saturno. Y hay un trozo que no encaja en absoluto. Y en ese trozo que no encaja en absoluto me dice, Enrique, aquí había un pene erecto. Lo que pasa es que lo borraron. Mira, aquí están los genitales y se ve la curvatura. Y mira como solo lo único que cambia es ese trozo de la pierna. Y es verdad, se pintó por encima. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que yo achacaba a que el Bosco se había autocensurado y no me di cuenta de que el Bosco murió hace más de 500 y pico años. Entonces, pudieron repintarlo no sé cuántas veces por encima, porque hay gente que se dedica a restaurar los cuadros. ¿Cuántas veces fueron restaurados? ¿Cuántas veces nos censurarían? Y yo mismo decía, buah, se censuraría el Bosco porque en la época le debieron decir, hermano, frena porque estás poniendo muchas cosas en un solo cuadro. ¿Y qué es lo que pasa? Que a lo mejor no. A lo mejor 100 o 200 años después dijeron, esto se quita y esto se quita, porque va a haber gente que lo va a saber leer. Claro. Igual que hicieron con los Goya. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que tú, hermano, que estás abriendo esa posibilidad, ahora yo ya me abro a más posibilidades de que a veces ya no es autocensura o que censuren en el momento, sino que posteriormente la Biblia pudo haberse censurado tantas veces y transgiversado, tanto la Biblia como todo, Corán, etcétera, etcétera, todo, para intereses de unos pocos, que lo que a nosotros nos llega tenemos que plantearnos 50 veces si realmente está puro el mensaje como que nos quería decir. No lo es, porque en el caso de la Biblia bebe de textos muchísimo más antiguos como los sumerios. Tenemos el caso del viaje de Atrahasis o de Unapistum, que era un hombre que necesitaba, por mandato de Enlil y Enki, hacer un arca y meter animales ahí, porque venía un diluvio. Y luego, muchísimo tiempo después, en la historia, saldría la Biblia con otros nombres y otra forma, pero siempre con la raíz común. Es decir, los textos han cambiado durante muchísimo tiempo. En el caso de el cuadro que has mencionado, creo que se llamaba Saturno devorando a su hijo, si no recuerdo mal. Sí. Sí. Este cuadro era mencionado por Howard Phillips Lovecraft en uno de sus relatos y hablaba de cómo existían cosas no humanas que estaban detrás de lo físico, algo que venía entre los sueños, y mencionaba este cuadro. Claro, para mí Lovecraft siempre ha tenido un mensaje oculto que muy pocos han sabido extraer de sus obras, teñidas en, bueno, era todo fantasía, era todo una invención, no, hay cosas interesantes ahí. Pero volviendo muy atrás en la conversación, cuando tú comentabas que el pensamiento crea, hay una cosa llamada nihilismo mereológico, una corriente filosófica que te dice, una mesa no existe, lo que existe son los clavos y los tablones de madera que la forman, pero a su vez esos clavos no existen, porque lo que existe es el hierro que forma el clavo. Pero a su vez, el hierro no existe. O sea, lo que existe son las partículas que tal, así hasta lo más pequeño que es la realidad en sí misma. Es decir, no existe la realidad. Nosotros le damos un nombre. Nosotros pensamos que un árbol se convierte en una mesa. Y así constantemente vamos creando o dándole sentido a la falsa realidad en sí misma, porque es lo que nosotros traemos, lo que nosotros creamos. A esto venía el primado negativo cuando nos intentan crear esa realidad con esos mensajes que colocan en todas estas películas. Me viene a la mente una muy importante y es relativamente reciente, que era Don't Look Up, no mires arriba. Pues hablaba de un meteorito que iba a venir y los científicos lo descubrían y nadie hacía caso. Pensaban que iba a ocurrir una desgracia, pero la gente se lo tomaba a risa, a broma,
esto es un ejemplo perfecto de primado negativo, ¿no? Es como hablarte en esa película del primado negativo en sí mismo. La gente no hace caso de locuras, entre comillas, hasta que no lo tiene encima. De hecho, lo tienen encima y ni siquiera se inmutan. Es que por eso... Aquí mezclaron los dos, siempre te hacen el juego, porque la buena manipulación de los procesos cognitivos es hacerla en conjunto. Y ahí había tanto condicionamiento como primado negativo, porque el condicionamiento, y te lo estaban poniendo, es que realmente la tele elige lo que es real y lo que no. Y la gente se lo cree. Claro. Después vas viendo todo el primado negativo que tiene la película, pero lo cierto es que somos muy manipulables. Esa película estuvo muy bien porque realmente despertó a muchas almas. A mí me llegaron muchísimos mensajes. Yo cuando hice el directo de esa película, la gente la verdad es que le quebró mucho la cabeza a esa película. Sí. Y me gusta mucho que se vea porque es como esta última también que salió, la de... que también la analicé, la de Dejar un mundo atrás. No sé si caes ahora. Esa no la he visto. Dejar el mundo atrás es... Que se va, como toda la tecnología, los Tesla y todo, pues cierran las entradas principales a las ciudades y todo, y una vez están todos encerrados y así, pues el gobierno se deshace de la gente en las urbes más pobladas y demás y tal. Entonces, como que todo está planeado y así para una hecatombe y así. Bien, el primado negativo que había en esta película es muchísimo, muy extenso, pero me encanta ya simplemente la portada porque puedes leer Baal así en vertical en la misma portada y te ponían ya el ciervo, con los cuernos y todo. Entonces, esa película es un festival, pero también lo interesante es ver la capacidad que tienen para manipular a las personas. Los medios de comunicación de masas, que eso es algo fundamental que la gente debe de comprender. Es muy básico comprender, por ejemplo, que cuando nos encerraron esta última vez, cuando lo de la América, las personas no se hubieran encerrado voluntariamente en casa si no hubiera habido un trabajo profundísimo y muy a largo plazo por los medios de comunicación. Porque tú lo viste, Iván. Primero empezó todo como algo que no pasaba nada, que era algo lejano. Luego se fue acercando un poquito más. Luego se acercó un poquito más, luego ya era aquí, después que ya era aquí no había tanto problema, después sí que había problema, después de haber tanto problema dijeron, bueno, quedaros una semana en casa, pero no te decían 2 semanas, porque a lo mejor si te dicen 2 semanas, a lo mejor le dices, hey, ¿qué estás haciendo? Claro. ¿Pero cuánto acabamos encerrados? Pero hacían así, una semana más, y luego una semana más, y después otra semana más. ¿Por qué lo hacían? Porque son realmente expertos en ingeniería social. Sí, en desgaste. Exactamente. Es así. Y realmente lo que la gente no comprende es que nosotros, con nuestro poco presupuesto que manejamos, mira ya las conclusiones que sacamos y las pruebas que mostramos. Pero es que estamos hablando de personas que tienen presupuestos ilimitados, son los mismos que imprimen los billetes. Entonces, daros cuenta, no es que ellos sean expertos ingenieros sociales, es que tienen el dinero para pagar a los mejores ingenieros sociales. Tienen el dinero para pagar a los mejores productores, a los mejores directores, a los mejores en las campañas de marketing. Entonces, ¿qué pasa? Al final acaba surgiendo todos estos planes que dan esos frutos tan positivos para ellos, negativos para nosotros. De hecho, yo pienso que el primado negativo ha evolucionado. Está enfocado en las películas al común de la población, porque saben cómo funciona, saben cómo piensa la gente, pero luego, ¿qué pasa con nosotros? Con gente que se pregunta todo este tipo de enigmas y misterios. No somos su público, no somos objetivo. No. A no ser de que exista primado negativo en temáticas de misterio falsas para que nosotros seamos objetivo, para que ese ataque vaya hacia nosotros. Y algunos caigan y otros no. Porque hay guerra cognitiva de primado negativo en redes sociales que fabrican temas de misterio falsos que nos afectan, y al que se lo cree o al que cae en él, ha sido ejecutado por esa élite. ¿Qué piensas de este tipo de primado negativo dirigido hacia gente como nosotros? Es difícil, ¿sabes? Es difícil porque me lo tienen dicho muchas veces y es muy complejo porque son cosas con las que ya no podemos entrar. ¿Por qué razón? Porque yo se lo explico así a la gente y les digo, mirar, yo puedo buscarte patrones y así. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el dinero? Es decir,
Yo las películas que analizo son películas que tienen muchísimo presupuesto detrás. Entonces, sé con seguridad que hay un método y así. Pero claro, cuando a mí me pasan estos casos que tú dices, y me dicen, Enrique, mira, es que aquí hay primado negativo. Claro, yo les digo, sí, tú eres capaz de verlo, yo soy capaz de verlo y así. ¿Yo voy a sacártelo como sistemático y metódico? Esto, no, porque viene muy de abajo, viene de mucho más abajo. ¿Y por qué lo hacen realmente? Porque es lo que tú dices, tío. El caos que generan y la confusión, al final lo que fomenta la división entre nosotros, que es lo que a ellos les interesa. Mira, ¿y qué pasa? Yo en eso ya no me meto porque hay veces que hay personas que genuinamente han hecho trabajos buenos, ¿sabes? Y me han mandado y me dicen, no, mira, esto es primado negativo. Y le digo, no, hermano, esto es realmente una persona disidente que está tratando de, con su arte, despertarnos, ¿sabes? Claro. Mira las reproducciones que tiene, mira que este no es rico, ¿sabes? Este puedes ir a su casa y en persona, es otra movida. Pero claro, es que luego está lo que está pagado por detrás. ¿Cuántos bots hay por detrás? ¿Cuánta gente hay para desestabilizar las cabezas de las personas que nos dedicamos a esto? Yo soy una persona fuerte porque siempre, como me crié en el fútbol grande, que era árbitro, entonces me importa una mierda lo que me digan y nunca le di importancia a las cosas de las redes. Pero tú y yo sabemos que muchos son afectados por esto y al final arrastran a muchísima gente detrás. Así que para mi punto de vista es muy peligroso, hermano, muy peligroso, pero no se me ocurre una idea de cómo poder luchar contra eso o hacerle la contra, ¿sabes? ¿A ti se te ocurre algo? Sí, cuando hay... Es que no hablamos de temas pequeños, hablamos de movimientos creados para que gente como nosotros calen nosotros y los defendamos y demás. Ese es el problema. No hay que defender una temática del misterio, hay que ponerla en duda constantemente, porque no somos dueños de la certeza. Y yo creo que así desactivamos ese primado negativo dirigido hacia nosotros. Pero como dices, es muy complejo porque, claro, una cosa es exponer ideas, temáticas, y otra cosa es exponer vivencias personales. Cuando alguien expone vivencias personales constantemente, ahí no o aportas pruebas fundamentales o al final estás construyendo una especie de bola gigante que puede afectar a gente que se lo crea y tú estás creando el primado negativo en este caso. No sé, yo creo que es como una semilla podrida que van colocando en diferentes personas y en algún momento el fruto puede afectar a muchas personas. Pero es que esto ya es un tema más complejo porque sería un plan diseñado a hacer daño más allá de la sociedad a los disidentes que seríamos nosotros. Exacto. De hecho, pudimos ver esto cuando fue el escándalo de Cambridge Analytica y así con Facebook, cómo estudiaron a la población y tal, pero yo lo desvío aquí, al movimiento de Q, ¿sabes? Eso se ¿te acuerdas? Sí, ¿Te hombre, metiste en eso? Hombre, claro en la época. Y hablar de eso era censura directa en Internet. ¿Pero qué pasó? Que al final nos enteramos que detrás de la organización del movimiento de Trump estaba Steve Bannon. Steve Bannon es el que está detrás de Vox, el que está detrás de las derechas europeas y así. Aquí nadie está diciendo que la izquierda sea mejor que la derecha y nada, porque todos sabemos que todos trabajan para las logias. No nos metamos en tonterías de política y así. Aquí estamos diciendo evidencias. Menudas fotos hay en logias de muchos presidentes, ¿eh? Y viene de atrás, eso, ¿sabes? De Zapatero. Hombre, y de decirlo en el Parlamento y de defender la masonería, tenemos a presidente actual que lo tiene dicho. Sí, pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos enteramos de estos movimientos creados y que Steve Bannon estaba detrás, casualmente hasta suena mucho a QAnon, Steve Bannon, y ves que todo viene de arriba y que al final ese germen se acaban haciendo ecos, todos los pequeños, que realmente muchos no tenían intereses, otros tendrán intereses económicos porque veían que eso daba dinero y así. En la época yo conozco mucha gente que ganó mucho dinero haciendo canales exclusivamente de eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo separas el trigo de la paja? Tú y yo llevábamos mucho ya en el rollo. Entonces, yo rápidamente me di cuenta de la movida y dije, uy, se está mezclando verdades, porque decía muchas verdades, con algunas cosas que son completas locuras. ¿Sabes qué son? Dices tú. Sí. Que hay 20 clones del presidente y que no sé qué.
¿sabes? Y que todos se pueden actuar como el presidente exactamente y todo. Cosas que decías tú, mira, hermano, no. Hay clones, por supuesto, para pasar órganos, como vimos en el primado negativo de la película La Isla, con Ewan McGregor, que es buenísima. Sí, se la he visto, sí, es hace mucho tiempo. Sí, es gloria pura. Pero claro, ellos mismos te decían, como en muchas películas, que los clones dan muchos problemas. No son clones que tú puedas utilizar y que sean iguales a la persona. No. Son otra cosa, pero con la misma genética que le vale para sus riñones, o cogerle un pulmón, o cogerle, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, estos temas hay que cogerlos siempre con cautela, y cuando corren estas corrientes así tan potentes y así, sobre todo, es que se vio lo falso que era cuando fue el asalto al Parlamento y todo en Estados Unidos. Que eso, tío, en el Congreso. Pero cualquiera que sepa de un poco de cómo funcionan en Estados Unidos, sabes que tratas de hacer algo así y antes de llegar al césped ya tienes 4 tiros encima. Dejaron la llave en la puerta, básicamente. ¿Entiendes, tío? Son rollos y todos quietos, miras las imágenes y todos... Por favor, hay cosas que, ¿sabes? Ya llevamos demasiado tiempo en esto para que nos vengan a decir que no estaba preparado. Madre mía. ¿Sabes? Pues sí. Entonces son temas muy complejos, pero que yo a veces, y me gustaría que me dieras tu opinión, creo que vienen de muy arriba. Pero otras veces creo que surgen de abajo. No sé si por confusiones o por ganas de hacer negocio, pero a veces las cosas surgen de abajo. ¿Tú qué opinas de esto, hermano? Sí, totalmente. Están las dos cosas. Nunca es blanco o negro, nunca es A o B, siempre hay un montón de matices. Y claro, si está diseñado, dirigido hacia un grupo, también puede desde ese mismo grupo, desde las no mentes más débiles, sino porque hay gente muy inteligente haciendo dinero, haciendo negocio, también puede venir desde abajo, por supuesto que sí. Yo creo que las dos cosas son una realidad. Pero bueno, Enrique, yo creo que llevamos ya 1 hora aproximadamente, hemos tratado el tema, hemos dado algunos ejemplos, hemos dado opiniones y yo creo que en este momento podríamos dejarlo y emplazarle a la gente a un segundo programa en el tiempo de otra temática o de lo que nos interese en el momento. Enrique, he estado muy a gusto hablando contigo y bueno, si quieres comentarnos algo antes de acabar, este sería el momento. Pues te lo agradezco de corazón, hermano. Decirte que yo te admiro muchísimo, llevo muchísimo tiempo siguiéndote, hermano. Tienes una línea muy pura, se te ve con buen corazón y así. Y además se ve que eres muy homogéneo. No vas dando bandazos con las teorías, ¿sabes? Y tengo que aprender de ti precisamente eso. Siempre dejar ese porcentaje de la variabilidad, tío, a que pueda ser otra cosa o no. Y además creo que tienes toda la razón, que así incluso nos vale de herramienta contra posibles fraudes y así. Claro. Así que, tío, solo agradecimiento hacia ti y nos vemos en la próxima. Pues muchas gracias, Enrique, por tus palabras. Y bueno, sí, yo creo que lo más sensato es poner la duda, porque si seleccionamos una teoría y la afianzamos, corremos el riesgo de equivocarnos, porque ¿cuál es la certeza de algo? Nunca sabemos realmente algo al 100%. Pero bueno, no le doy más vueltas. Acabamos aquí. Muchas gracias, Enrique. Os recuerdo que podéis visitar a Enrique en su canal Exponiendo la Verdad, que os dejaremos aquí en la descripción del vídeo. Así que nada, hasta pronto, amigos. Chao, chao. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.